Mis compañeros me aseguraban que visitando el sepulcro de mi amiga aliviaría un tanto mis tristezas. Ibn Sayyad. La miseria es múltiple. La desgracia afecta diversas formas, extendiéndose por el vasto horizonte como el arco iris. Sus colores son tan variados, tan distintos y hasta tan intimidadamente mezclados como los que presenta ese fenómeno, extendiéndose por el vasto horizonte como el arco iris. ¿Cómo es que la belleza ha derivado un tipo de lo desagradable? Del anuncio de paz, un símil de dolor, pero así como en ética el mal es una consecuencia del bien, en la realidad es del placer que ha nacido del dolor, o la memoria de la dicha pasada es la pena de hoy, o las agonías presentes tienen su origen en los éxtasis que pueden haber existido. Mi nombre de bautismo es Egaeus, el de mi familia no lo diré. No hay en la tierra mansión más antigua que mi sombrío, gris y hereditario castillo. Nuestra raza ha sido llamada raza de visionarios, y en algunas circunstancias extrañas, en el carácter de la casa señorial, en los frescos del salón principal, en las tapicerías de los dormitorios, en el cincel de algunas columnas, en la sala de armas, en la forma de la biblioteca, y en fin, en la naturaleza verdaderamente singular de los libros encerrados en ella, hay más que suficiente materia para disculpar esa creencia. Los recuerdos de mis primeros años datan de ese cuarto y de esos volúmenes. Ahí murió mi madre. Ahí nací yo. Pero sería simplemente ocioso el decir que yo había vivido antes, que el alma no tiene existencia anterior. ¿Lo niegan? No discutamos sobre ese asunto. Convencido yo, no busco convencer a los demás. Existe, sin embargo, un recuerdo que ha varias formas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes. Un recuerdo que no quiere abandonarme, una memoria como una sombra, vaga, variable, indefinida, irregular. Sombra de la que no podré verme libre mientras brille el sol de mi razón. En ese cuarto nací, despertándome así de la larga noche de lo que parecía, pero no era, la no existencia en medio mismo del país de las hadas, en un palacio imaginario, en el extravagante dominio del pensamiento y la erudición monástica. No es singular que dirigiera a mi alrededor miradas estremecidas y ardientes, que malgastara mi infancia en libros y disparara mi juventud en fantasías. Pero es singular que, habiendo corrido los años, la viralidad me encontrará todavía más en la mansión de mis padres. Es sorprendente que este estancamiento cayera sobre la primavera de mi vida. Sorprendentemente, la inversión total que se hizo sintió en el carácter de mis ideas más comunes. Y como visiones solo, mientras que los locos pensamientos de la tierra de los sueños se convertían, a su turno, no en el alimento de mi vida diaria, sino en mi vida misma. Berenice y yo éramos primos, y ambos crecimos en mi casa paterna. Sin embargo, crecimos de manera diferente. Yo, débil de salud y sumergido en mi tristeza. Ella, ágil, graciosa, desbordando energía para ella. Para ella, los paseos en la colonia. Para mí, los estudios del claustro. Vivía en mi propio corazón y dedicado en cuerpo y alma a la meditación más penosa. Ella, errando descuidada a través de la vida, sin pensar en las sombras de su camino o el silencio vuelo del alabado cuervo de las horas. ¡Berenice! Invoco su nombre, Berenice,
y entre las ruinas de mi memoria se agita a ese llamado mil tumultuoso recuerdo. ¡Ah! Su imagen está ahora delante de mí como en los primeros días de su sincero gozo. ¡Oh! Esplendente, aunque fantástica belleza. ¡Oh! Silfide de las florestas de Arnheim. ¡Oh! Nayada de sus fuentes. Y después... Todo es misterio y terror. Una historia que no debió ser narrada. Una enfermedad. Una fatal enfermedad. Cayó como el simón sobre su cuerpo, y hasta mientras yo la miraba, el espíritu del cambio se deslizaba en ella, apoderándose de su ánimo, sus trajes, su carácter, y la manera más sutil y terrible, perturbando hasta su identidad personal. ¡Ay! El destructor iba y venía, ¿y la víctima? ¿Dónde está? No la conozco ya como Berenice. Entre los numerosos cortejos de enfermedades que siguieron a la que afectó tan horrible revolución en el ser mortal y físico de mi prima, debe ser mencionada como la más aflictiva y obstinada en su naturaleza, una especie de epilepsia, que terminaba de modo frecuente en catalepsia que se parecía muchísimo a la muerte positiva, y de que volvía en el mayor número de casos, con un brusco estremecimiento. Mientras tanto, mi propio mal, pues se me ha dicho que no debía llamarlo como un otro nombre, mi propio mal crecía con rapidez, hasta asumir por último un carácter monomaníaco, de una nueva y extraordinaria forma, ganando vigor de hora en hora, y de momento en momento, y obteniendo, por fin, sobre mí, el más incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si debo llamarla así, consistía en una mórbida irritabilidad de esas cualidades del alma, conocidas en la ciencia de la metafísica por cualidades de atención. Es más que probable que no sea entendido, pues temo a la verdad que no me sea posible transmitir a la generalidad de los lectores una idea adecuada de esta nerviosa intensidad de interés. Con que en mi caso las potencias mediativas, para no emplear tecnicismos, se hundían en la contemplación de los objetos comunes del universo. Cavilar infatigablemente horas enteras, con la atención fija sobre alguna frívola observación encontrada en el margen o en la tipografía de un libro, quedar absorto durante la mayor parte de un día de verano, contemplando una fantástica sombra que caía oblicuamente sobre la tapicería o el pavimento, olvidarme a mí mismo toda una noche, velándola monótona varios días con el perfume de una flor. Repetía estúpidamente alguna palabra vulgar hasta que el sonido, por la frecuente repetición, cesara de representar una idea cualquiera, perder toda la conciencia en movimiento o vida física por medio de un largo reposo prolongado. Con obstinación. Tales eran algunas de las más comunes, menos perniciosas fantasías producidas por una condición de facultades mentales que, aunque no sin ejemplo, desafía ciertamente el análisis o la explicación. Trataré de hacerme comprender. Sin embargo, la irregularidad intensa y mórbida atención, así excitada por objetos frívolos por naturaleza, no debe ser confundida con esa propensión a meditar común a toda la humanidad y a la cual se abandonan más especialmente las personas de ardiente imaginación. No era siquiera, como se podía haber supuesto al principio, una condición extrema o exagerada de esa propensión. Era, sobre todo, esencialmente distinta de ella. En general, el soñador o entusiasta, estando interesado por un objeto usualmente no frívolo, lo pierde de vista de manera imperceptible, merced a una multitud de deducciones y sugestiones que proceden del objeto mismo, hasta que al fin, a la conclusión de esa quimera, a menudo llena de lujuria, encuentra la insatiamentum, o causa primera de sus cavilaciones, enteramente desvanecido y olvidado. En mi caso, el objeto primitivo era
invariablemente frívolo, aunque asumía, por medio de mi perturbada visión, una importancia imaginaria. Pocas deducciones o ninguna eran hechas, y esas pocas volvían con pertinencia hacia el punto de partida. Como un centro, las meditaciones no eran agradables jamás, y a la terminación de la causa primera, lejos de haber sido perdida de vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que era la fisonomía predominante de la enfermedad. En una palabra, la potencia intelectual más ejercitada en mí, como he dicho antes, era la de la atención, mientras que el soñador es la especulativa. Mis libros de esa época, si no servían para irritar el desorden, participaban, como se verá, por su naturaleza imaginativa e ilógica, de las cualidades características del desorden mismo. Recuerdo muy bien, entre otros, el tratado del noble italiano Coelho Secundus Curiu, de Amplitude in Evaiti Regnidei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, De Carne Christi, en la que encierra la sentencia paradójica. Mortus et de Iulis, credibile et scia ineptus met, et sepultus resurrexit certum et scia impossible es, que ocupó todo mi tiempo durante muchas semanas de laboriosas e inútiles investigaciones. De esta manera, parecía que, agitada en su balanza solo por cosas triviales, mi razón tenía similitud con ese peñasco de que hablaba Ptolomeo Epesion, que resistía a los ataques de la violencia humana y a la ciega furia de las aguas y de los vientos, pero temblaba al tacto de una flor llamada asphodel. Y aunque para un pensador negligente puede parecer un asunto fuera de duda, que la alteración producida en la condición moral de Berenice por su desgraciada enfermedad me preocupara muchos motivos para ejercitar esa intensa y anormal meditación, ¿me he tenido tanta pena en explicar? No era eso. Sin embargo, lo que me acontecía en los intervalos lúcidos de mi mal, su enfermedad, es cierto, me causaba dolor. Y lamentando profundamente aquella desaparición total de su hermosura y de su vida, no dejaba de reflexionar, de una manera frecuente y siempre amarga, sobre los maravillosos medios que se había valido para presentarse una resolución tan extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la indiciocracia de mi mal, y eran tales como podía haber ocurrido a la masa ordinaria de los hombres. Lógico, con su propio carácter, mi desorden se alimentaba con los menos importantes, pero más sorprendentes cambios operados en el físico de Berenice, con la singular y espantosa desaparición de su identidad personal. Durante los más brillantes días de su incomparable belleza, es seguro que yo no la había amado todavía. A causa de la extraña anomalía de mi existencia, las simpatías no han tenido nunca origen en mi corazón, y mis pasiones han procedido siempre del espíritu. A través de las nieblas de la madrugada, entre las cruzadas sombras de la selva, al mediodía y en el silencio de mi biblioteca, en la noche, ella había flotado ante mis ojos y yo la había visto. No como la viviente y tangible Berenice, sino como la Berenice de un sueño, no como un ser de la tierra, corpóreo, sino como la abstracción de un ser, no como una cosa para admirar, sino para analizar, no como un objeto de amor, sino como un tema de la más oscura e irregular especulación. Y ahora, me estremecía su presencia y me ponía pálido al sentir que se aproximaba. Sin embargo, lamentando con amargura su desconsoladora enfermedad, me acordé que ella me había amado mucho tiempo, y en un mal instante le hablé de matrimonio. Y al último, el periodo de nuestra boda se iba aproximando cuando en una tarde de invierno, uno de esos días intempestivamente calurosos, tranquilos y nublados, que son las nodrizas de la bella Alción, me senté,
y me senté como pienso solo en uno de los salones interiores de la biblioteca y levantando los ojos vi que Berenice estaba ahí, delante de mí. ¿Fue mi propia imaginación excitada o la influencia de la niebla o el incierto crepúsculo del cuarto o las sombrías vestiduras que caían a lo largo de su cuerpo lo que le prestó un contorno tan vacilante y tan indistintivo? No podía decirlo. Berenice no habló una palabra, y yo por nada del mundo hubiera despegado mis labios. Un helado estremecimiento recorrió mi cuerpo, me oprimió una sensación de insuperable ansiedad, y una curiosidad consumida se apoderó de mi alma. Y echándome hacia atrás, en la silla permanecí algunos instantes sin aliento, sin movimiento, con mis ojos fijos en su persona. ¡Ay! Su extenuación era excesiva, y ningún vestigio del ser primitivo quedaba en una sola línea de sus contornos. Mis ardientes miradas cayeron por fin sobre su rostro. La frente era alta, muy pálida, singularmente plácida, y el cabello, en otro tiempo de azabache, que caía de manera parcial sobre ella, sombreando las hundiduras sienes con innumerables rizos, era entonces un rubio vivaz, que reñía discordantemente en su fantástico carácter con la melancolía dominante del aspecto. Desvié de manera involuntaria la vista de su mirada, vidriosa, para pasar a la contemplación de sus delgados y encogidos labios. Los abrió, y en medio de una sonrisa de peculiar expresión, los dientes de la cambiada Berenice se presentaron lentamente a mis ojos. Pidiera a Dios no los hubiera visto, o que habiéndolos visto, hubiera muerto. El ruido de una puerta se cerraba, interrumpió mi meditación. Levantando los ojos vi a mi prima. Había abandonado el cuarto, pero no había partido del desordenado cuarto de mi cerebro, y no quería salir de él. La pálida imagen de sus dientes, ni una mancha en la superficie, ni una sombra de su esmalte, ni una dentadura de sus aristas. Qué breve periodo de su sonrisa no hubiera bastado para grabar en mi memoria. Los veía entonces hasta claramente que cuando los contemplé, en realidad, los dientes estaban aquí y allí y por todas partes, y visible y palpablemente delante de mí, largos, delgados y excesivamente blancos, con los pálidos labios torciéndose por arriba de ellos como el momento de su primera y terrible exhibición. Entonces hizo presa de mí la plena furia de mi monomanía y luché en vano contra su extraña e irresistible influencia. En los multiplicados objetos del mundo externo no tenía pensamiento sino para los dientes. Los deseaba con frenesí. Todos los otros asuntos y todos los otros intereses llegaban a absorberse en su única contemplación. Ellos solo estaban presentes a los ojos del espíritu, y ellos en su individual solitaria se convertían en la esencia de mi vida intelectual. Los sometía a todas las luces, los volvía a todos sentidos, examinaba sus caracteres, detenía mi atención sobre sus peculiaridades, reflexionaba respecto a su forma, cavilaba sobre la alternación de su naturaleza, me estremecía cuando le prestaba en mi imaginación un poder sensitivo y consciente, y hasta sin ayuda de los libros una capacidad de expresión moral. De Mademoiselle Sale se ha dicho muy bien que todos sus pasos eran sentimientos, y de Berenice yo creía la más seriamente que todos sus dientes eran ideas. ¡Ideas! Aquí el pensamiento de un idiota que me ha perdido. ¡Ideas! Por eso es que yo los codiciaba con tanta locura. Sentía que solo su posesión podía devolverme la paz y restituirme la razón. Y la noche me tomó de esa manera, y llegó la oscuridad.
se detuvo y se fue, y volvió a amanecer, y las nieblas de una segunda noche se condensaban alrededor, y todavía estaba sentado, sumergido en mi meditación, y todavía el fantasma de los dientes mantenía su terrible influencia hasta el punto de que con la más vívida y horrorosa distinción flotaba aquí y allá entre las vacilantes luces y sombras de la pieza. Por último, mis sueños fueron interrumpidos por un grito como de horror y desmayo, y enseguida, después de una pausa, resonaron voces turbadas, a las que se mezclaban sórdidos gemidos de angustia y de dolor. Me levanté de mi asiento y, empujado una de las puertas de la biblioteca, vi que de pie en la antecámara una sirvienta, bañada en lágrimas, me dijo que Berenice ya no existía. Había sido atacada de epilepsia por la mañana temprano, y entonces, al cerrar la noche, la sepultura estaba pronta para el huésped, y todos los preparativos del entierro estaban concluidos. Con el corazón lleno de angustia y oprimido por el temor, me dirigí con repugnancia hacia la recámara de la difunta. La recámara era grande y muy sombría. A cada paso que yo daba me encontraba con los preparativos de la sepultura. Las cortinas del lecho, según me dijo un criado, estaban cerradas por el féretro, y el féretro, añadió en voz baja, yacía lo que restaba de Berenice. ¿Quién, pues, me preguntó, deseaba ver el cuerpo? No vi que se movieran los labios de nadie. Sin embargo, se me había formulado aquella pregunta, y el eco de las últimas sílabas resonaba aún en la recámara. Imposible rehusarse, y con un sentimiento de opresión me coloqué al lado del lecho. Le boté poco a poco los oscuros paños de las cortinas, pero al dejarla caer de nuevo, bajaron sobre mis espaldas, de tal manera que, separándome del mundo de los vivos, me encerraron en la más estrecha comunión con la difunta. Toda la atmósfera de la recámara olía a muerte, pero el aire particular del féretro me hacía daño, y me imaginaba que ya el cadáver exhalaba un olor fétido. Hubiera dado todo por un mundo, por escapar de allí, por huir de la perniciosa influencia de la mortalidad, por respirar una vez más el aire puro de los cielos eternos. Pero no me podía mover. Mis piernas vacilaban y era como si hubiera echado a raíces en el suelo, en tanto que contemplaba fijamente el cadáver rígido, extendido a todo largo del féretro abierto. ¡Oh, Dios mío! ¿Será posible? ¿Mi cerebro se había desquiciado o será verdad que se movió un dedo de la difunta? ¿Qué se movió dentro del velo blanco que lo encerraba? Trémulo de inexpresable pavor, levanté poco a poco la vista para contemplar el rostro del cadáver. Una banda de lienzo sostenía sus mandíbulas, pero quién sabe cómo, se había desnudado los labios, lívidos se torcían en una especie de sonrisa, y a través de su triste abertura los dientes de Berenice, blancos, relucientes, terribles, me miraban aún con una realidad demasiado viva. Me retiré compulsivamente del lecho y, sin pronunciar palabra, salí con rapidez como un maniático de aquella recámara de misterio, de horror y de muerte. Me encontré sentado en la biblioteca y de nuevo, solo. Parecía que hubiera despertado recientemente de algún confuso y extraño sueño. Conocí que era entonces medianoche, y yo estaba bien seguro de que después de entrado el sol había sido enterrada Berenice. Pero de lo que había pasado en ese lúgubre periodo no tenía un recuerdo bien positivo, un conocimiento definido. Sin embargo,
Su memoria estaba repleta de horror, horror más horrible que era vago, y su error más terrible por su ambigüedad. Era la página siniestra en los anales de mi existencia, escrita toda con recuerdos oscuros, horrorosos e ininteligibles. Me esforzaba por descifrarlos, pero en vano. Muy a menudo, y como si fuera el alma de un sonido extinguido, me zumbaba en los oídos un grito agudo y penetrante, una voz de mujer. Yo había hecho una cosa. ¿Qué era? Me había preguntado en voz alta, y el eco me contestaba como cuchicheando. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? En una mesa cerca mía ardía una lámpara, y podía verse una pequeña caja. No era de un aspecto notable ni extraño, y yo la había visto muchas veces, porque pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo estaba allí sobre mi mesa? ¿Y por qué me estremecía a mirarla? Estas cosas no eran como para preocuparse, y mis ojos al último quedaron fijos en las páginas de un libro. Sobre una sentencia subrayada, eran las singulares, aunque simples, palabras del poeta Ibn Sayyad. Mis compañeros me aseguraban que visitando el sepulcro de mi amiga, aliviaría un tanto mis tristezas. ¿Por qué? ¿Por qué entonces, al leerlas, los cabellos se me erizaron y la sangre se heló en mis venas? Golpearon ligeramente a la puerta de la biblioteca, y pálido, como un huésped de una tumba, un criado entró en puntillas. Sus miradas revelaban extravío y terror, y me habló con una voz trémula, ronca y muy baja. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Oí algunas frases cortadas. Habló de un extraño grito que había interrumpido. El silencio de la noche, de la reunión inmediata, de los vecinos, de un registro hecho en la dirección del grito, y su voz se hizo aguda y distinta cuando me murmuró de un sepulcro violado, de un cuerpo desfigurado, todavía respirando, palpitando, todavía viva. Señaló mis vestidos. Estaban manchados con sangre coagulada. Yo no hablaba, y él me tomó con suavidad la mano. En ella había impresiones de uñas humanas. Llamó mi atención hacia un objeto que estaba apoyado en la pared. Era una azada. Arrojando un grito, salté sobre la mesa, y así la caja de que he hablado. Pero no pude abrirla, y en mi temblor se deslizó de mis manos y cayó pesadamente y se hizo trizas, y entonces se escaparon de ella, rodando con un ruido metálico, algunos instrumentos de cirugía dentaria mezclados con 32 casitas pequeñas, blancas, al parecer de marfil, las cuales se derramaron acá y allá sobre el pavimento. Eran los dientes de Berenice, que yo le había arrancado de su tumba,